Segunda tanda de los partidos de octavos de final de esta Champions League, que nos deja pues otro capricho de estos que dan los sorteos, ¿no? Un Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el mismo partido que veíamos en la tanda de octavos de final de la 2014-2015, pero algo ha cambiado desde que se dilucidó el resultado del sorteo, y es que ahora este Bayer Leverkusen es un poquito más potente que antes, han cambiado las tornas, el entrenador que había estado cuestionado ya no lo está, y además os vamos a contar una historia muy curiosa desde los 11 metros. Pero primero vamos a ver cómo juega este Bayer Leverkusen desde atrás hacia adelante, el equipo de Roger Schmidt, empezando por la portería, donde nos situamos a Berleno, el mismo protagonista bajo palos que disputó aquella eliminatoria 2014-2015, con muy buen acierto, por cierto, que le llegó a parar hasta un penalti en aquella famosa tanda de penaltis a Koke, y es uno de los porteros que además gusta en el panorama internacional, y Joachim Löw le suele llamar junto a Neuer y Ter Stegen. En defensa, juventud en los laterales, por la derecha nos encontramos a Henrich, que es un joven de origen ganés, que ha ido haciéndose hueco poco a poco desde la cantera, y ella es un indiscutible en el 11 de Roger Schmidt, y por la izquierda al brasileño Wendel, el carioca además, que llegó a estar interesado el Real Madrid y todo. Y en los centrales es donde llega la principal duda de qué pondrá el técnico alemán, y es que ante la baja de Jonathan Tah, la defensa normalmente está formada por Toprak y un central que la acompaña, ya sea Jedvaj o Dragovic. Lo más probable es que sea Dragovic, el central austriaco, que aunque no tuvo su mejor actuación en la Eurocopa, sí que es cierto que es uno de los grandes centrales del futuro. Pasamos a la parcela donde probablemente habrá más cambios dependiendo del tipo de partido que se plantee. Por un lado nos encontramos la opción contundente, que sería hacer frente al tribote del Atlético de Madrid con dos jugadores de contención, ya sean Aránguiz, Baumgartlinger o Lars Bender, o por otro lado estaría la opción de poner a un mediocentro de contención con Kevin Campbell para dar entrada al jovencísimo de 17 años Havertz. Y por las bandas, el gran peligro de este equipo, Bellarabi y Brandt. Por la banda derecha, Bellarabi, uno de los jugadores que más empaque le da a este equipo, que más velocidad, más peligro lleva desde ese costado, trazando diagonales o directamente centrando para que Chicharito cabecee sus centros. Y por la banda izquierda, Brandt, que aunque sea un jugador que puede ser de ese perfil, que tire más diagonales, que intente hacer percutir para las defensas y buscar cualquier tipo de resquicio, es que también puede traer peligro encarando y tomando línea de fondo y centrando con la zurda. No tiene ningún problema en pegarle con cualquiera de las dos piernas a este chaval. Y arriba, uno de los delanteros de mayor peligro del panorama de la Bundesliga, y es que Chicharito Hernández, recordemos que es uno de los viejos conocidos y de no muy buen gusto para el Atlético de Madrid con aquel gol que le eliminó en la 2014-2015, precisamente después de hacer lo propio con los octavos de final contra el Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid, y es una de las grandes bazas de este Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid, uno de sus grandes pecados es que no ha salido con todo el arsenal a por las eliminatorias, no ha salido con la iniciativa, ¿no? Ha sido más un equipo reactivo a ver qué hacía el rival que tenía enfrente. Sin embargo, eso es lo que debe evitar el Bayer Leverkusen para hacerle daño al Atlético de Madrid, llevar la iniciativa desde el minuto 1, ya sea por el ataque por bandas o por cualquier otra alternativa, pero no dejarle al Atlético de Madrid que plantee el partido, porque eso es algo que se le da muy bien y a largo plazo suele costarle caro al resto de equipos. Siempre hay que tenerle respeto al rival que tienes enfrente, sobre todo si ha sido primero de grupo, sobre todo si ha estado en dos de las últimas 3 finales de Champions, pero eso es otro de los factores que tiene que hacer el Bayer Leverkusen, quitarse la condición de no favorito, ya que las apuestas le dan como perdedor, y como mencionábamos antes, otra de las claves que puede ser vital es aprovechar ese buen momento de Chicharito Hernández, y es que el mexicano llevaba 11 partidos, nada menos que 11 partidos consecutivos en Bundesliga sin ver portería. Sin embargo vino el parón y cambió el patrón, su ratio mejoró, 5 goles en 3 de los últimos partidos que jugó. Un auténtico crack desde la portería ahora mismo es el mexicano Javier Hernández Chicharito. ¿Y cómo es esto del fútbol que el Atlético de Madrid salía cada vez en portada? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid desde los 11 metros? Cada vez que se le pone un penalti a favor, los sudores fríos llegan a todos los aficionados rojiblancos, pero es que hay un equipo que lo pasa aún peor, y es el Bayer Leverkusen. Si el Atlético de Madrid tiene un ratio del 30% de los penaltis que le toca lanzar los mete, es que el Bayer Leverkusen no llega ni a 15. Ha metido solo uno de los 6 penaltis que le han pitado en Bundesliga. Así que si alguien le tiene miedo a los 11 metros, no va a ser el Atlético de Madrid el que más lo haga. Y como curiosidad encima de esos bajos ratios, es que esta misma eliminatoria, hace 2 años, llegó a los penaltis y nada menos que se fallaron 5. Raúl García lo mandaba a las nubes, igual que hacía Kislin, al igual que hacía Toprak. Así que veremos qué nos depara este partido de octavos de final, esta eliminatoria. Si sufrirán los de Simeone, si por el contrario será una eliminatoria plácida, lo veremos en esta segunda tanda de los octavos de final de la Champions League.